Buenos días. Estamos a punto de terminar nuestra primera carta de Juan. Hemos estado todo este primer trimestre del año estudiándola. El título de la serie es Amor Verdadero y hemos visto que es un amor verdadero que fue revelado a través de Cristo a nosotros. Pero no solo eso, sino que es un amor verdadero que el Padre nos encomendó a mostrarlo a los demás a través de Cristo. Nos comentaba Pablo en la primera prédica, el primer sermón de esta carta, que Juan escribía esta carta con diferentes propósitos, y uno de esos propósitos era advertir acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros que estaban en la iglesia de Éfeso en ese momento. Juan estaba pasando por una situación donde la iglesia primitiva, cierta corriente llamada gnosticismo, estaba entrando a la iglesia y estaba permeando ideas que iban contraria a la fe cristiana. Entonces, hoy vamos a estar ubicándonos en 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Y antes de darle lectura, quiero contarte algo. En nuestro contexto latinoamericano es muy común estos programas de jueces en televisión abierta, donde va una familia y va otra y va a acusar el cuñado al sobrino o el vecino al otro sobrino porque aparca el coche en el césped y empiezan a pasar testigos. Y yo era fan de estos programas con mi abuela cuando era pequeño. Y aún si no los hemos visto, estamos muy familiarizados con todo el concepto de lo que pasa en una corte. Sabemos que hay un juez, hay un abogado defensor, hay un abogado atacante, y constantemente lo que hacen es ir pasando testigos al estrado para darle veracidad al argumento que ellos están presentando y de esa forma poder ganar el caso. Lo que vamos a ver en el pasaje de hoy es algo similar. Juan lo que nos va a mostrar son cómo el Padre presenta diferentes testigos, como él los llama, acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué esto? Porque una de las ideas que los gnósticos estaban tratando de meter en la iglesia era que Jesús no era el Hijo de Dios. Que Jesús, al habitar en un cuerpo, no podría ser Hijo de Dios porque la materia es mala y va en contra de quién es Dios. Entonces ellos tenían esta separación. Jesús no es Hijo de Dios, pero sí creemos en Dios. Entonces Juan, estos siguientes versículos que vamos a leer, se va a encargar de demostrarnos cómo el Padre, a través de diferentes testigos, nos demuestra que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ahora, te podrás estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y cómo me afecta a mí el saber que Jesús es Hijo de Dios? ¿Cómo me afecta a mí estos argumentos o los testigos que Dios presenta para demostrar que Jesús es Hijo de Dios? Si no fuese porque Jesús es Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó, tú y yo hoy no estuviésemos aquí. Si no fuese porque Jesús es Hijo de Dios, no tendríamos salvación, no tendríamos nada que hacer en este lugar. Si Jesús no hubiese muerto, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, sería vacía. No tendríamos en realidad una esperanza. Así que si estás anotando, si no estás anotando muy mal, sería buena idea. Pero aún si no, escucha con atención la siguiente frase, porque a partir de esto vamos a ir desenvolviendo todo el sermón de hoy. La demostración del Padre de que Jesús es su Hijo nos da la esperanza y la garantía de la vida eterna al creer en Él. Te lo voy a repetir, ¿vale? La demostración del Padre de que Jesús es su Hijo nos va a dar a ti y a mí esperanza y garantía de vida eterna al creer en Jesucristo. Así que acompáñame al versículo 6 y vamos a darle lectura al pasaje de hoy. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Acompáñame a orar una vez más. Padre, te pedimos que seas tú mostrándonos lo que quieres hablar a través de tu palabra. Que seas tú callando mi boca, callando mi intelecto y que seas tú hablando. Que podamos ver el Evangelio glorioso y hermoso de una forma clara.
y que esto transforme nuestros corazones y que el día de hoy, cuando salgamos de aquí, seamos transformados por lo que tú revelaste a nuestras vidas acerca de quién tú eres. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces la idea central vimos que es la demostración del Padre de que Jesús es su Hijo, nos va a dar a nosotros la esperanza y la garantía de tener vida eterna al creer en Cristo. Ahora, vamos a enfocarnos primero en los primeros 3 versículos, los versículos del 6 al 8. Lo que vamos a ver aquí es que Juan empieza a presentar los testigos. Vemos que dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Lo primero que vamos a ver en estos 3 primeros versículos es que la vida misma de Jesús demuestra que Él es Hijo de Dios. Los sucesos que vamos a ver hoy, el agua, la sangre, el Espíritu, ellos van a demostrar, van a ser los testigos de que Jesús es Hijo de Dios. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Si te das cuenta, en la primera parte del versículo 6 dice, no mediante agua solamente. Esto podría sonar como una redundancia, o por qué Juan está repitiendo esta idea. Si le está repitiendo es porque debe ser importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que decían los gnósticos es que Jesús no era Hijo de Dios y que al momento del bautismo, el Espíritu de Cristo divino entró al cuerpo de Jesús, un hombre, y estuvo con él hasta antes de la crucifixión, y en ese momento abandonó el cuerpo. Ellos tomaban el bautismo de Jesús como el momento en el que el Espíritu de Cristo, por decirlo así, entra al cuerpo de Jesús. Por eso es que Juan está diciendo, hey, no, Él vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, como dicen ellos. Él fue Hijo de Dios desde su nacimiento, en su bautismo y en la crucifixión. Agua y sangre. La sangre es precisamente la referencia acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces Juan llama al primer testigo, ok, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El primer testigo es el bautismo de Jesús. La vida de Jesús demuestra que Él es Hijo de Dios, y esto lo vemos en los sucesos que pasan en su bautismo. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículos 29 al 30. Juan capítulo 1, versículos 29 al 30. Vamos a ver de primera mano en Juan qué pasó en el bautismo de Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que dice, este es el Hijo de ¿quién? Este es el Hijo de Dios. Lo primero que vemos que pasa en el bautismo de Jesús es que Juan da una declaración. Él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es el varón de quien yo dije, viene un varón que era antes que yo, es primero que yo. ¿Y cuál le está diciendo? Él vio a Jesús, él no conocía a Jesús, pero cuando ve que Jesús viene para ser bautizado, es lo primero que sale de su boca. Versículo 34 lo declara, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es una demostración, nos demuestra que Él es el Hijo de Dios, y lo primero lo vemos en la declaración de Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que la Biblia dice, voz que clama en el desierto, abre el camino para el que ha de venir. Juan está declarando lo que él sabía que iba a suceder. Él sabía acerca de la venida de Cristo, y él apenas va a Jesús, declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo segundo que vemos que sucede en el bautismo de Jesús es que vemos al Espíritu descender de forma física, como paloma y ungiéndolo. ¿Sabes? Es algo que a primera vista podríamos decir, ¿y cómo eso confirma? ¿Cómo eso es una demostración de que Él es el Hijo de Dios? Acompáñame a Isaías, capítulo 42, versículo 1. Le voy a pedir a Carlos si lo puede poner en pantalla, ahí está. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Al ver al Espíritu Santo descender de forma física sobre Jesús y ungiéndolo, estamos viendo cumplimiento de esto. El Espíritu Santo estaba siendo posado sobre aquel que iba a hacer justicia, estaba siendo posado y ungiendo a aquel que iba a comenzar el ministerio. El Espíritu Santo estaba sobre Cristo. Juan lo sabía. Y vamos a ver qué dice el versículo 31.
de Juan capítulo 1. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. ¿Pero qué dice? Pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, quien veas descender al Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos que la vida de Cristo demuestra que Él es Hijo de Dios. Vemos que el bautismo de Jesús demuestra que Él es Hijo de Dios. Y en su bautismo vemos como la declaración de Juan el Bautista, el Espíritu Santo estando presente en el bautismo, demuestran que Él es Hijo de Dios. Y por último, vamos a ver el anuncio del Padre. Vemos en Mateo 3, 16, capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice lo siguiente. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No fue solo una declaración de Juan el Bautista, no fue solo ver al Espíritu estando y posando sobre Cristo, sino que fue el Padre abriendo los cielos y declarando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La vida de Jesús demuestra que Él es Hijo de Dios. El bautismo demuestra que Jesús es Hijo de Dios. Y vemos en el bautismo 3 cosas que nos hacen ver que Él es Hijo de Dios. ¿Sabes? La declaración de Juan el Bautista es clara. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te hice una pregunta al inicio, ¿cómo esto me afecta a mí? Si no hubiese sido el Hijo de Dios, si no hubiese sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿dónde estaríamos tú y yo hoy? Jesús no era un hombre cualquiera. Es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por medio de Él somos salvos. Lo segundo que vamos a ver, y el segundo testigo que llama Juan, es al Espíritu Santo. Acompáñame al versículo 6. La segunda parte dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo nos demuestra que Jesús es Hijo de Dios. El Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús desde su nacimiento, en las tentaciones, en su ministerio, en los milagros que hacía. Vemos al Espíritu Santo presente en cada momento y en cada parte de la vida de Jesús. De hecho, si vamos a Hechos 10:38, vemos como Pedro, estando en la casa de Cornelio, dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ver al Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y en su vida es una muestra clara y es una demostración, y es el segundo testigo que se nos presenta hoy, de que Jesús es Hijo de Dios. Pero hay algo muy importante acá. No solo el Espíritu Santo muestra que Jesús es Hijo de Dios al momento de estar en su vida y en su ministerio durante la tierra, sino que el Espíritu Santo nos testifica a nosotros y nos guía a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 15:26 dijo Jesús a los discípulos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía a Jesús. El Espíritu Santo nos apunta a Cristo. El Espíritu Santo nos revela que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu de verdad es la fuente y la revelación de la verdad. Hay un pastor en Estados Unidos que mientras estaba estudiando leí esta frase y quería compartírselas. Dice, el testimonio del Espíritu Santo es el testimonio de Dios uno a nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y así como la punta de la brújula siempre apunta al norte, el Espíritu Santo siempre apunta a Jesús. ¿Sabes? Y lo podemos ver de forma práctica en nuestras vidas día con día. Si no fuera por el Espíritu Santo, te aseguro que tú y yo no nos acordaríamos de Dios en nuestro diario vivir. Si no fuese por el Espíritu Santo, tú y yo no habríamos volteado a ver a Jesús.
El Espíritu Santo testifica que Jesús es hijo de Dios. El Espíritu Santo nos muestra que Jesús es hijo de Dios y siempre nos apunta a Jesús. Y el tercer testigo que Juan va a llamar para presentar su argumento es la crucifixión. No mediante agua solamente, sino agua y sangre. La crucifixión del Hijo de Dios, el sacrificio de Cristo. La obra de Cristo en esta tierra comenzó en su bautismo y termina en la crucifixión. ¿Qué grita Jesús? Juan 19:30, consumado es, está hecho. Vemos que durante todo su ministerio, durante toda su vida, todo lo que hizo termina y culmina en ese momento. Sin embargo, los eventos que vemos después de su muerte, demuestran que es hijo de Dios. Primero vemos en Mateo 27:45, hubo oscuridad en la tierra. Mateo 27:51, el velo del santuario se partió en dos, y ahí me quiero detener 2 segundos. Había un lugar que se llamaba el lugar santísimo y había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificios por los pecados del pueblo, pero primero tenía que presentar sacrificios por él. ¿Sabes? En el momento de la muerte de Jesús, el velo se parte en dos. Hay entrada libre al Padre por medio de Cristo. Mateo 27:51, hubo un terremoto. Mateo 27:52 al 53 dice que muertos resucitaron. Su muerte no fue un acto de un mártir nada más. Y lo vemos en esos actos. Y por último, Mateo 27:54, un centurión clama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y sabes, el centurión tenía razón en la segunda parte de esa declaración, de que es el Hijo de Dios. El problema es que él lo dijo en pasado, como si la historia de Cristo hubiera acabado en su muerte. Pero sabemos que no es así, ¿cierto? Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vemos como su muerte no fue un acto de un mártir, no fue un acto de un hombre cualquiera que muere por ideales. Fue la muerte del Hijo de Dios, fue la muerte de aquel rey que bajó de los cielos a la tierra. Dice la Biblia que Dios estaba en él reconciliando el mundo consigo mismo. Fue el Hijo de Dios el que vino a este mundo a morir por nosotros. Aquel que resucitó. Vino a reconciliarnos con el Padre, y esto solo es posible porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, primer argumento, la vida de Jesús demuestra que Él es Hijo de Dios. Lo vemos en su bautismo, lo vemos en el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo en la vida de Jesús y testificando nosotros nos muestra que Él es Hijo de Dios. Y tercero, lo vemos en su crucifixión. Si el que hubiese estado clavado en ese madero hubiera sido un hombre cualquiera, de nuevo, vana sería nuestra fe, vacía, no tendríamos ninguna esperanza. Pero sabemos que no fue un hombre cualquiera. Amén. Vamos a ver el segundo argumento que Juan nos va a presentar en estos versículos. Acompáñame al versículo 9 de 1 de Juan, capítulo 5. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El segundo argumento que vamos a ver es que el Padre demuestra que Jesús es su Hijo a dar testimonio de Él. El Padre mismo da testimonio de que Jesús es su Hijo. Y primero lo vamos a ver en la palabra. Y si te das cuenta, hay una razón por la que Juan dice: si recibimos el testimonio de los hombres. Y ahí quiero hacer una pausa, porque tal vez podemos leer eso y de buenas a primeras podemos llegar a pensar que Juan está probando, es decir, ok, reciban el testimonio de los hombres. Ustedes reciben el testimonio de los hombres, súper. Pero no es así. Juan durante toda la carta hemos visto que utiliza oraciones condicionales. Esta parte de si reciben el testimonio de los hombres es la parte negativa de esta oración condicional que presenta de: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y esto tiene un contexto, hay un trasfondo acerca de esto. Y lo vemos en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Dice lo siguiente. Carlitos, gracias. Por dicho de 2 o 3 testigos,
morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Estaba escrito que si se incriminaba a alguien para sentenciarlo a muerte, esta persona tenía que traer 2 o 3 testigos. Un solo testigo no era suficiente. ¿Y qué acabamos de ver en el punto anterior? ¿Cuántos testigos se presentaron? El agua, la sangre y el espíritu. Entonces Juan les está diciendo, ustedes reciben el testimonio de los hombres cuando presentan a 3 testigos para incriminar a alguien. Pero ¿saben qué? No solo eso, sino que ustedes últimamente han estado recibiendo el testimonio de los gnósticos, los cuales vienen a traer ideas como que Jesús no es el Hijo de Dios y que podemos tener una vida espiritual separada de nuestra vida en la tierra y que basta con solo conocimiento. Ustedes han estado recibiendo ese testimonio. Si reciben el testimonio de ellos, que son hombres, déjenme decirles algo, mayor es el testimonio de Dios. Ahora, sería hermoso decir que eso es algo que solo le pasó a la iglesia primitiva, que solo ellos recibían el testimonio de hombres que venían a decirle tal o cual cosa. Pero es una realidad de nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos dicho que creemos en Dios a nuestra manera? ¿O tenemos a Jesús y lo amoldamos a lo que nosotros queremos que Él sea? Y lo vemos desde nuestra propia perspectiva. ¿Cuántas veces no nos hemos dejado influenciar a lo mejor por un orador motivacional que viene a decirnos cosas acerca de Dios? O por algún profeta que trae revelación fresca. Si creemos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es revelado en su palabra. No hay otro lugar al que tengamos que ir para conocer a Dios, sino su palabra y escuchar lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Eso es lo primero, el Padre da testimonio de su Hijo en la palabra. Mateo 3:17, lo vimos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo vemos también en Juan 5:37. Jesús dice, el Padre da testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre da testimonio acerca de Jesús, es su Hijo en la palabra. Y lo vemos explícitamente, no es algo como que está entre líneas. El Padre también da testimonio de que Jesús es su Hijo a través de la resurrección. Vimos en el punto pasado acerca de la crucifixión que el que estuvo colgado en el madero no fue un hombre cualquiera. ¿Pero por qué sabemos que no fue un hombre cualquiera? Porque cualquier hombre pudo haber muerto en el madero. Había 2 pecadores al lado de Jesús en ese momento, que estaban siendo colgados por las cosas que habían hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús fue crucificado y que murió en el madero, pero que dice la Biblia que el tercer día, ¿qué? Dios muestra que Jesús es su Hijo a través de la resurrección de Cristo. Romanos 10:9, que dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, que dice, le levantó de los muertos, serás salvo. El poder de Dios levantó a Jesús de los muertos. El Padre muestra que Jesús es su Hijo a través de la resurrección. Y lo tercero que vemos es que el Padre da testimonio de su Hijo a nosotros a través de nuestra conversión. Entonces no es un testimonio solamente que el Padre da en su palabra, no es un testimonio que solamente, que debería ser suficiente el hecho de saber que Jesús resucitó, sino que también es un testimonio que tenemos dentro nuestro. Versículo 10 de 1 de Juan, capítulo 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el testimonio de Dios, de que Jesús es su Hijo, de que vino a este mundo, de que murió por nosotros y de que le resucitó entre los muertos, cuando creemos a su testimonio, ahora ese testimonio también está dentro nuestro. Lo que hemos confesado con nuestra boca ahora es una realidad en nuestros corazones. Es una verdad palpable y es una verdad que ha transformado nuestras vidas. Entonces, vemos que el Padre muestra que Jesús es su Hijo a dar testimonio de Él, da testimonio de Él en la palabra, da testimonio de Él a través de la resurrección, y el testimonio ahora también está adentro de nosotros. Las demostraciones que el Padre da acerca de que Jesús es su Hijo nos dan esperanza de vida eterna. Por último, creer en el testimonio de Dios es creer en el Hijo.
Creer en el Hijo trae vida eterna. Juan, 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12, acompáñame en tu lugar, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna que el Padre nos dio a través de Cristo demuestra que Él es Hijo de Dios. Te lo repito, la vida eterna que el Padre nos dio a través de Cristo demuestra que Él es Hijo de Dios. La vida eterna de la que habla aquí no habla solamente de una vida eterna después de la muerte. No habla solamente de el saber de que después de que nos muramos vamos a ir al cielo. Habla de que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él vino a darnos vida a través de Cristo. La vida eterna es parte de la esencia de Dios. Esta vida no puede ser dada ni puede ser encontrada en algún lugar fuera de Él. Y la Biblia nos grita acerca de Cristo como Hijo de Dios, como Dios mismo. Él tenía esta vida eterna. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta vida, este poder de vida fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Esa resurrección es la que también, ese poder y esa vida es la que también hoy nos da vida a nosotros. Y porque Jesús resucitó y está en Él la vida, hoy tú y yo al creer en Él tenemos vida eterna. Eso no hubiese sido posible si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, como decían los gnósticos. Pero creemos en eso. Y ese es el testimonio que Dios ha dado. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Sabes, muchas veces podemos llegar a ver esta vida eterna como un seguro de vida. No, ya sé que si me muero, después de que me muera me voy al cielo. Y lo tenemos de esa forma, como si solo se acabara ahí, como si terminara allí, como si todo lo que Jesús hizo fue para que solamente después de que murieses te fueses al cielo y vivieses esta vida como tú quisieras. Pero no es así. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y ahora estamos llamados a vivir como vivos, no como muertos, no como personas que son esclavas al pecado, sino como personas que han sido libres. Y porque Jesús es el Hijo de Dios y porque Jesús ha resucitado, hoy tú y yo podemos tener esa vida al creer en Él. Porque Dios ha demostrado que Jesús es su Hijo, hoy nosotros podemos tener la esperanza y la garantía de la vida eterna. Vimos cómo quedó demostrado que Jesús es Hijo de Dios. Cómo el Padre primero presentó 3 testigos. Vemos cómo estos 3 testigos demuestran que Jesús es Hijo de Dios. Vimos cómo el Padre mismo da testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. Vemos cómo la vida eterna y cómo el haber sido resucitados con Cristo y al ahora tener vida espiritual es una muestra de que Jesús es Hijo de Dios. ¿Cómo eso está afectando nuestras vidas? De nuevo, ¿cómo estamos viendo y cómo estamos... ¿Cuál es el concepto que tenemos de la vida eterna? Tal vez muchos de nosotros la primera vez que se les predicó el Evangelio, se nos predicó un Evangelio donde el infierno era más exaltado y donde aceptamos y creímos en Cristo por miedo a irnos al infierno. Tal vez eso fue lo que te llevó y tal vez por eso hoy vemos la vida eterna como un seguro de vida cuando no lo es. La vida eterna comienza hoy porque es vida en Cristo hoy. Porque Jesús es el Hijo de Dios y tú y yo hoy tenemos vida eterna y tenemos que seguir su ejemplo. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es Cristo y la identidad que Él nos ha dado como sus hijos. Y hoy te quiero dejar con 2 preguntas. ¿Cómo estamos viendo a Jesús?
¿Cómo estás viendo a Jesús esta mañana? ¿Lo estás viendo como un maestro cuyas enseñanzas son buenas a seguir? ¿Lo estás viendo conforme a lo que escuchas de algún predicador famoso? ¿Lo estás viendo conforme a lo que tú mismo has creado en tu mente acerca de Él para sentirte a gusto contigo mismo en tu reino vacío y tonto? ¿O lo estamos viendo como quien es Él en verdad? El Hijo de Dios, aquel que murió y aquel que resucitó, y porque en Él está la vida, hoy tú y yo tenemos vida eterna. Creemos en el testimonio del Padre y por eso tenemos vida eterna con Él. ¿Estamos viendo a Jesús conforme a lo que Él dice en la palabra de quién es Él? Si es así y la vida eterna está en nosotros, me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo estamos viendo la vida eterna? ¿Estás viendo de nuevo como, oh, qué bueno que no me voy al infierno? ¿O lo estás viendo como lo que en verdad es? El mayor regalo que pudimos haber recibido. Se trata del Padre por medio de Cristo trayendo vida a lo que estaba muerto, a nosotros. Que se nos era imposible voltear a ver a Dios si no fuese porque Él nos regeneró, porque Él nos eligió, porque Él resucitó a Cristo entre los muertos y nuestra fe no es vana. ¿Cómo estamos viviendo esa vida? ¿Y cómo estamos viviendo la vida eterna hoy? Debe ser una vida que se refleje. Y así como veíamos en el inicio de la serie, que el amor del Padre ha sido un amor que se reveló a través de Cristo a nosotros. Pero ¿qué dice? Nosotros también tenemos que mostrar y hemos sido encomendados a mostrar ese amor. También hemos sido encomendados, tenemos que mostrar esa vida y tenemos que vivir como vivos. No eres esclavo del pecado para que sigas haciendo lo que hacías cuando estabas muerto. Has sido resucitado junto con Cristo. Ahora, esto no se trata de echarle ganas. Porque vemos en la Biblia que no dice, y Jesús se esforzó mucho, entonces no. Fue el poder de Dios, fue el Espíritu Santo el que levanta a Cristo entre los muertos. Y es por medio del Espíritu Santo que tú y yo el día de hoy podemos vivir vidas que agraden a Dios. No es en nuestras fuerzas, no es en qué tanto te esfuerzas, no es que tantas ganas le echas. Es en dependencia del Espíritu Santo. Por último quiero leerte Romanos 8, capítulo 11. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dependamos del Espíritu Santo. Quiero leer un poema para terminar. Dice, sí, en mí Él mora. Yo en Él y Él en mí. Mi alma vacía llena ahora y la eternidad comienza aquí. Acompáñame a orar.